Bueno, ahora nos vamos de viaje a México. Nos vamos a México con Gabriela Fonseca. Gabriela Fonseca, con más de 15 años de experiencia en Business Intelligence y analítica de datos, dirige la división de analítica de la empresa Derevo, con más de 70 personas dedicadas a empoderar a las empresas y a las personas para liberar el valor de los datos en sus organizaciones. Gabriela dice que le apasiona lo que hace, sobre todo el proceso de entender la situación de cada empresa y de cada persona, y con ello ayudarles a definir la mejor estrategia de datos. Considera fundamental el combinar disciplinas para lograr el mejor resultado, y hoy lo que más le interesa es el cómo logramos que las personas aprendan a leer, entender y argumentar con datos como herramienta fundamental en sus vidas, para su desarrollo profesional y para aportar crecimiento a las empresas donde laboran. Eh, Gabriela Fonseca, bienvenida. Ella nos tiene una charla preparada acerca de data literacy, que significa para las personas, qué significa para las personas y las organizaciones saber leer, entender y comunicar. Bienvenida, Gabriela. Hola, muy buenos días a todos. Como ya me presentó Pamela, yo soy Gabriela Fonseca y soy socio director de operaciones en Derevo. Y como ya lo comenta ella, en Derevo nos dedicamos a empoderar a las empresas y a las personas para liberar el valor de los datos en sus organizaciones a través de proyectos de analítica. En este espacio voy a enfocarme específicamente en el concepto que denominamos hoy Data Literacy y la importancia que este concepto tiene para cada uno de nosotros. Pero quisiera empezar por hacerles una pregunta para interactuar un poco a partir del chat y darme una idea un poco también digamos, de su cercanía con los datos. Y mi pregunta va muy ligada a lo que hemos vivido durante el último año con la pandemia y todo. ¿Cómo han vivido ustedes su acercamiento con los datos? ¿Alguna vez se han sentido abrumados por la cantidad de datos e información que tenemos disponible y que hoy nos bombardea por todos lados de manera digital? Si me pueden dar una respuesta, si no, me gustaría para poder saber y comparar esto con algunas estadísticas que estamos sacando. Pero bueno, entrando en materia, quiero primero que nada compartir con ustedes, como arranque a mi presentación. Creo que escogí un tema difícil porque aquí hay muchos chilenos seguramente, pero quiero compartirles una anécdota personal que casa muy bien con lo que les voy a estar platicando acerca de los datos y de cómo trabajamos con ellos, ¿no? Yo soy una fanática del vino, y fanática porque soy únicamente aficionada, no soy una experta. Me gusta el vino en general, el vino tinto, el vino blanco, vino rosado, todos, cualquiera. Me gusta conocer y preguntar, pero la realidad es que hoy por hoy, pues no soy una experta, ¿no? Sin embargo, con todo y esto, decidí junto con mi marido, que vamos a construir una cava aquí en casa y vamos a empezar a comprar vinos para llenar esta cava. Es un proyecto aún porque al día de hoy todas las botellas que vamos comprando nos las hemos venido tomando, entonces es todo un reto lograr esto, ¿no? Pero desde que empezamos con esta idea, hay una pregunta que me ronda la cabeza y es, ¿cómo puedo decidir realmente qué botellas comprar para mi cava? Al final, todos lo saben, sobre todo ustedes que saben bastante más de vino que nosotros los mexicanos, en donde estamos apenas empezando con todo este tema, pues es una inversión importante, ¿no? Y realmente quisiera poder tener la forma de encontrarme con las menos sorpresas posibles, desagradables, una vez que empecemos a abrir los vinos después de 5 años de tenerlos guardados, ¿no? Entonces, cuando he pedido opiniones a algunos expertos, pues realmente hay muchas respuestas alrededor de esto, pero la que normalmente me dan es que, pues, si el vino te gusta, pues es un buen vino, ese es el vino que deberías de comprar. Lo malo es cuando realmente no puedes probar ese vino aún, porque muchas veces, pues, lo compras y lo guardas, ¿no? Entonces, ¿cómo decidir qué vino comprar para una cava? Leyendo me di cuenta de que no soy la única persona, ni la primera, ni seguramente seré la última, que se ha hecho esta pregunta. Ante la gran cantidad de variedad y de posibilidades, resulta que hay un doctor en Estados Unidos, el doctor, me cuesta trabajo su nombre, pero es Ashenfelter, se hizo esta misma pregunta. Él es un economista, pero realmente este tema, pues para él era un tema personal. Al igual que yo compraba vino y seguramente con muchos más recursos que yo, pues tenía dinero para invertir de una manera más fuerte. Entonces él lo que hizo es que se puso a bajar información de internet a partir de que se dio cuenta, o se enteró a partir de conocidos seguramente igual que yo,
que las condiciones climatológicas tenían una influencia muy fuerte en el resultado del vino, y eso todos lo sabemos, ¿no? Lo que no sabíamos era qué relación existía entre las condiciones climatológicas y el precio de un vino. Entonces este señor se dio la tarea de bajar toda esta información y hacer un cruce para entender si existía esa relación, ¿no? Bajó información de las condiciones climatológicas de ciertas regiones del mundo y bajó, por otro lado, información del precio del vino en las subastas. El precio del vino en la subasta nos dice que su calidad está ya comprobada, puesto que una persona está pagando cierta cantidad de dinero por un vino que ya fue probado y que ya tiene ciertas características que debemos de esperar de él, ¿no? Entonces, a partir de eso, y pues el señor con la formación que tenía y sabía lo que hacía, pudo descifrar o pudo lograr descifrar una fórmula para, a partir de una relación muy simple entre el precio del vino y algunos multiplicadores por las condiciones del clima, poder determinar si una botella iba a ser lo suficientemente buena para su gusto. Esto, pues finalmente para él fue muy simple, pero a mí no es que se me haga interesante el que haya llegado a una fórmula. Posiblemente muchas personas pueden llegar a una fórmula si tienen la formación necesaria. Lo que me pareció muy interesante fue que él llegó a esta fórmula a partir de que se dio a la tarea de cuestionarse y darse a la labor de leer, entender, analizar y finalmente comunicar su idea con datos. Y sobre todo lo hizo a partir de esa necesidad personal, a partir de saber cómo invertir su dinero de la mejor manera. Y no en algo complicado o difícil de entender, sino en algo que era únicamente un gusto personal, ¿no? Y aplicó esa capacidad para poder tomar las mejores decisiones de qué hacer y cómo utilizar su dinero en la compra de una inversión que le iba a durar muchos años, pero sobre todo que le iba a dar placer en el futuro, y se iba a dar un gusto, ¿no? Entonces, data literacy es justamente eso, es la capacidad de las personas. ¿Sí les compartí la pantalla o estoy hablando solamente yo? Creo que no compartí nunca mi pantalla. Denme un segundo que ya se perdieron mis primeros slides, pero bueno, aquí va. Creo que ya estamos ahí. Y pero bueno, este es el concepto importante de la mañana en realidad, ¿no? El explicarles que el data literacy no es más que esa capacidad que tenemos las personas para leer, entender, analizar y poder argumentar de manera correcta con datos. Las personas, así como las organizaciones, lo que buscan a lo largo del tiempo es ser exitosas, lograr sus objetivos y evolucionar conforme su vida va transcurriendo. Uno de los aspectos que influyen de forma significativa en el logro de esto son las decisiones que vamos tomando a lo largo del camino. Las decisiones son importantes no solamente en el ámbito laboral, sino son sumamente importantes en el ámbito personal también. Es un hecho que parte de ser exitosos como personas o como compañías depende en gran medida de la correcta toma de decisiones, de tomar las mejores decisiones en el momento adecuado. Tradicionalmente ese proceso estaba basado mayormente en nuestra experiencia, nuestra capacidad cognitiva por otro lado y también en nuestra capacidad de adaptación al cambio. Estos elementos durante muchos años nos ayudaron en la toma de decisiones, ¿no? Todos sabemos que el conocer muy bien el negocio en el que participamos o el enfocarnos en mejorar estas capacidades fueron siempre las herramientas más importantes para tomar una decisión. Incluso, normalmente, cuando estamos en una disyuntiva, nos acercamos a nuestros padres o nos acercamos a nuestro director dentro de la compañía donde trabajamos para asegurarnos que su criterio forme parte de la decisión que vamos a tomar. Y esto basado en que seguramente teniendo más experiencia nos podrá dar pues un mejor consejo, una mejor ruta, ¿no? Sin embargo, este enfoque de alguna manera daba por sentado esta situación, ¿no? Que las personas que tenían mayor experiencia eran quienes tenían las mayores posibilidades de tomar mejores decisiones. Y por eso finalmente a lo largo de los años pues vamos acumulando información y vamos con eso tomando decisiones. De hecho, hay libros que hablan acerca de esto, ¿no? De que hay muchas personas que toman decisiones intuitivas a partir de todo el conocimiento acumulado a lo largo del tiempo. Pero ¿qué pasa hoy cuando de repente nos damos cuenta de que el director de la empresa de al lado es un chico que tiene 10, 15 años menos que nosotros, que nos damos cuenta de que nuestro cerebro, de hecho, a partir de toda esta información que les preguntaba al inicio, que nos abruma, empieza a trabajar de una manera diferente?
Y ya no basta con la opinión de un experto en cierta materia, sino que de repente nos enfrentamos a que la información que solo estaba disponible para ciertas personas, ahora en realidad está disponible y ya desde hace algún tiempo para cualquiera que la sepa buscar y sobre todo para cualquiera que la sepa entender. ¿Qué significa realmente esto para nosotros? Como les preguntaba al principio, para mí es interesante saber qué tan abrumados nos hemos sentido alguna vez por la cantidad de información disponible que tenemos. Yo, honestamente, me he sentido abrumada muchas veces y eso que trabajo con datos. Ese es mi trabajo todos los días, ayudar a las empresas a hacer uso de los datos. Y sin embargo, muchas veces cuando trabajo con empresas en temas de Big Data, como nos comentaba un poco Pedro hace un momento, todo el trabajo que él está desarrollando, trabajar con Big Data es abrumador, no sabes por dónde empezar. Las personas no saben por dónde empezar. Y esto es algo que está probado. En un estudio que llevó a cabo Accenture hace poco tiempo, hace un año, 2 años, sobre la capacidad de las personas que trabajan con datos en las organizaciones, resultó que únicamente el 24% de quienes trabajan hoy con datos consideran realmente que tienen la capacidad para hacerlo. Del resto, es decir, de un 76%, el 36% considera que siente o lleva a cabo o pasa por un proceso de procrastinación constante y estrés derivado del manejo de datos cuando tiene que resolver un problema. De hecho, hoy por hoy algo que es muy cierto es que tanto la procrastinación como las bajas por enfermedad dentro de las personas de la comunidad que trabaja con datos llega a ser a veces hasta un día al año por persona. Y esto termina siendo realmente de un impacto enorme para las organizaciones. De hecho, hay un gran porcentaje que es aproximadamente el 14% de personas que admite que termina dejando las tareas incompletas cuando tiene que trabajar con datos o buscan una manera alternativa de resolverlos, ¿no? Combinando estos dos escenarios o todos estos elementos, mi conclusión es que ante la gran cantidad, creo que estoy moviendo esto mal, ante la cantidad de información disponible hoy en día y también ante la especialización de las empresas hoy y toda la tecnología que es capaz hoy por hoy de procesar ya no megas de información, sino teras y probablemente mucho más, de hecho Jorge también va a hablar un poco de esto, para un mortal como nosotros, que no somos científicos de datos, porque no lo soy, el científico de datos de la empresa es el que va a hablar en la siguiente conferencia, el factor que puede hacer la diferencia para que logremos tomar mejores decisiones en nuestra vida es justamente la capacidad de leer y entender correctamente estos datos, la capacidad de analizarlos desde diferentes puntos de vista y a partir de estos análisis y nuestras conclusiones personales a partir de ellos, sobre todo poder comunicar y argumentar con datos con otras personas y dentro de la organización donde trabajamos, ¿no? Y me podrán decir, pues, ¿sabes qué? Es que yo sí tomo en consideración los datos al momento de tomar una decisión, pero la realidad es que es bien sabido que que las personas tomamos decisiones emocionales por razones lógicas, es decir, nos movemos primero por la intuición y después buscamos los datos que nos van a justificar esa decisión. Y esto fue principalmente porque no siempre fue posible hacerlo como podemos hacerlo hoy. No siempre fue posible tener acceso a tal cantidad de datos y no siempre fue posible tener acceso tampoco a la tecnología para procesarlos. Esta es una parte fundamental, ¿no? El poder entender, analizar y argumentar con datos hará realmente una diferencia en nuestras posibilidades de vida en el futuro, de vida y de carrera. Nos dará una ventaja competitiva ante nuestros pares y posiblemente incluso nos permitirá escalar en nuestra vida de una forma más rápida. Si sabemos leer, entender, analizar y argumentar con datos, es posible que ya no tengamos que esperar años para acumular la experiencia. De hecho, esto ya lo estamos viendo, ¿no? El instinto para tomar buenas decisiones y nuestro instinto no será necesario de alguna manera esperar a que se desarrolle con los años para tomar buenas decisiones. Ahora realmente podemos utilizar los datos para hacerlo correctamente. De hecho, una de las cosas que para mí es impresionante es que quizás podemos hacerlo mucho mejor de lo que lo hacían anteriormente a partir de la experiencia y del conocimiento. Y creo que eso es algo que cada día está más claro para todos nosotros, ¿no? Quizá no es algo nuevo lo que les estoy contando, ¿no? Tomar decisiones basadas en datos, pues nos da certeza, ¿no? Ante los hechos que los datos nos muestran, en teoría no hay errores posibles, ¿no? A menos que, pues no los estemos interpretando bien, ¿no? Ahí está el secreto, el cómo los interpretamos. Para ser personas alfabetizadas en datos,
Realmente no es que sea necesario ser científicos de datos, pero sí es necesario contar con ciertas bases que nos permitan entender y analizar lo que estamos viendo, saber si es correcto o no lo que estamos recibiendo como información y a la vez también saber comunicarlo correctamente, porque aunque lo entendamos nosotros y no sabemos comunicarlo correctamente, es posible que hagamos que otras personas caigan en un error o en una decisión incorrecta al momento de llevarla a cabo, ¿no? No es lo mismo una correlación entre dos variables que una causalidad entre dos variables. Y es importante también conocer las diferencias y ponderarlas y saberlas interpretar, ¿no? Es importante entender cuando un dato estadístico muestra realmente una tendencia o una señal y cuando realmente nos está mostrando solo ruido, sobre todo con la gran cantidad de información a la que tenemos acceso hoy por hoy, ¿no? Y bueno, hasta aquí espero al menos haberles sembrado una semilla, haberles hecho un cuestionamiento o un cuestionamiento para reflexionar. Pero en mi presentación inicial les ofrecí que en esta charla no solamente les iba a exponer el por qué es hoy tan importante el desarrollar estas habilidades, sino que les compartiría también estrategias para lograrlo. En realidad hay muchos caminos a seguir, hay mucha información acerca de este tema, a pesar de que el concepto como tal de data literacy no es todavía tan conocido. Realmente estamos haciendo una labor muy fuerte en las organizaciones que nos dedicamos a datos para evangelizar con este concepto, pero sí hay muchos sitios web en donde pueden empezar a investigar. Yo les recomiendo particularmente este que tenemos aquí, que es thedataliteracyproject.com. Aquí van a encontrar un test para medir su nivel de alfabetización en datos y también un pad de capacitación a seguir e incluso una certificación si quieren tomarla, ¿no? No necesitan ser ingenieros, no necesitan ser estadísticos ni matemáticos para llevarla a cabo, es algo muy cercano a todos nosotros, a lo que hacemos en el día a día y por lo tanto me parece pues que es un buen punto de partida. Ahora, si lo que quieren verlo es desde el punto de vista de la empresa, les voy a compartir algunos pasos para preparar a sus organizaciones para un proyecto de data literacy dentro de la organización. Esto es un poco lo que hacemos en Derevo, esto es a lo que nos dedicamos y lo que estamos haciendo hoy con muchas compañías. Los invito a verlo, creo que igual nos van a quedar 1 o 2 minutos para preguntas al final, pero creo que sí es interesante que vean el video. Iniciativa para crear una cultura organizacional de toma de decisiones dirigida por datos. Las organizaciones a nivel global están convencidas de que la toma de decisiones dirigida por datos es el camino para lograr nuevos niveles de competitividad y crecimiento. ¿Cómo organizar y medir el impacto al negocio de estas iniciativas? Es el reto que hoy enfrentamos y para ello se necesitan proyectos estructurados, dirigidos y con objetivos específicos establecidos desde su arranque. ¿Qué dice la industria? Hay diversos estudios donde se demuestran que las organizaciones que dirigen sus decisiones implementando una cultura de datos pueden obtener los siguientes resultados. Número 1. Aumentan su valor de mercado entre un 3% y un 5%. Número 2. Se logra un impacto positivo en indicadores de negocios que incluyen el margen bruto, el retorno sobre los activos, el retorno sobre el capital y el retorno sobre las ventas. Y número 3. La industria también menciona que la falta de capacidad para leer y entender la gran cantidad de datos que hoy se manejan en las organizaciones llegan a causar en los empleados bajas por enfermedad y estrés derivado del trabajo con un impacto de hasta 5 días hábiles por empleado al año, lo que repercute directamente en la productividad. ¿Cuál es nuestro enfoque? Nuestro enfoque es holístico, ya que se consideran 3 aspectos fundamentales para sustentar una cultura de toma de decisiones basadas en datos. Data literacy, capacidad de las personas para leer, entender, comunicar y argumentar con datos. Información, capacidad de la organización para captar, integrar y entregar los datos necesarios con velocidad, calidad, seguridad, integridad, etc. Y tecnología, capacidad de la organización para sustentar la arquitectura de datos y ofrecer a las personas las herramientas tecnológicas adecuadas y capacidad de las personas para usarlas. Nuestro enfoque asegura que la organización logre implementar una cultura basada en datos, ya que las 3 perspectivas que consideramos son fundamentales. Si una está desbalanceada, tendrá un impacto negativo en las demás. Si las personas son expertas en datos, pero no cuentan con la información y la tecnología adecuada, su capacidad estará mermada y no lograrán los resultados. Si la información y las tecnologías se tienen, pero las personas no saben cómo trabajar con datos,
el beneficio jamás se logra, ya que aún con todo y la disposición, continuarán tomando decisiones basadas en su experiencia o en interpretaciones erróneas de los datos disponibles. ¿Cómo medimos el impacto? Número 1. Evaluamos el nivel de madurez analítica de la organización con un enfoque holístico dirigido a un focus group. Número 2. Establecemos objetivos específicos de negocio con base en logros cuantificables y dirigidos a casos reales. Número 3. Comunicamos los objetivos y el plan, administramos el proceso de cambio con las personas y los procesos. Número 4. Coordinamos el aprendizaje y apoyamos la implementación y el seguimiento a los planes de crecimiento de cada área y cada persona. Y número 5. Medimos el resultado respecto a los objetivos establecidos, dando seguimiento continuo. Transformemos juntos una cultura de toma de decisiones basadas en datos. Release the power of data. Terebo. Iniciativa para crear una cultura. Listo. Listo. Pues bueno, eso es todo de mi participación. Espero les haya sido interesante y quedo a sus órdenes.